Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 16 de octubre del 2025, para la realización de la réplica sesión 2, encuentros CIPA de primera matrícula y cursos de alta complejidad de la UNAT, de la Z-Core y zona Centro-Oriente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy el docente Fabio García, adscrito al CECAP Cúcuta. Sean ustedes bienvenidos. Por favor, me informa si están visualizando lo que estoy proyectando. Sí, señor. Bueno, apreciados estudiantes, como objetivo general tenemos el fortalecer las temáticas del resultado de aprendizaje número 2, como está contemplado en el sílabus de este curso. Tenemos entonces la temática de trigonometría, puntualmente con las temáticas relacionadas, con la temática relacionada con la solución de triángulos rectángulos. Específicamente vamos a tratar la identificación, la manera correcta de identificar dos triángulos dentro de la amplia clasificación de los mismos triángulos rectángulos y también cómo identificar los triángulos oblicuángulos. Además, qué método es el más adecuado para la resolución de cada uno de ellos. Es decir, estamos tratando las temáticas del bloque 3, que es triángulo rectángulo, la temática del bloque 4, que son los triángulos oblicuángulos, y vamos a hacer énfasis en la correcta aplicación de las técnicas para solucionar esos triángulos rectángulos, básicamente lo concerniente a las relaciones trigonométricas básicas, ¿sí? Con una correspondiente también verificación en GeoGebra. Entonces, dentro de las generalidades que vamos a abarcar en este encuentro CIPA de primera matrícula, tenemos que vamos a conocer las características básicas de un triángulo, cómo se clasifican los triángulos y los métodos para la resolución de triángulos rectángulos. Es decir, vamos a tratar lo concerniente a teorema de Pitágoras y también a las relaciones o razones trigonométricas básicas, que son seno, coseno y tangente. Entonces, vamos a empezar con una breve preconceptualización, generalidades acerca de la trigonometría. Entonces, aunque nosotros no lo notemos, los triángulos hacen parte, están implícitamente relacionados con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están en todo lugar. Podemos percibirlas en edificaciones, en instrumentos musicales, incluso en objetos domésticos, en las atracciones mecánicas, cuando vamos a un parque de diversiones, solo por nombrar algunos ejemplos, ¿no? En la arquitectura, como lo vemos ahí en la imagen del lado derecho, son muy notables estas formas triangulares. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido al ser humano el avanzar en varias áreas del conocimiento, ¿sí? Básicamente en las matemáticas y en las ramas de las matemáticas, pero también ha sido apoyo en las tecnologías, en las ingenierías, en la ciencia física, las ciencias agrarias, en la geometría plana, la geometría analítica, el cálculo diferencial, el cálculo integral, la astronomía, entre otras, ¿sí? Recordemos que la rama de la matemática encargada del estudio de los triángulos es la trigonometría, que viene del griego trigono, que es triángulo, y metrón, que es medida. Entonces, para tener en cuenta estas generalidades de los triángulos. Ahora, básicamente, pues el triángulo es un polígono de tres lados rectos, como lo estamos visualizando ahí en esa imagen. Recuerden, el prefijo tri significa tres. eh, Triángulo tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres ángulos internos. También tiene ángulos externos, pero para lo que nos interesa en esta tarea número 3, vamos a trabajar solamente con ángulos internos, ¿sí? Entonces, en esta imagen nosotros estamos visualizando el triángulo y tenemos tres vértices. El vértice es el punto que une dos lados del triángulo. Se denotan normalmente con letras mayúsculas. Yo puedo colocarle esta A mayúscula, este es el vértice B y este es el vértice C. Ahora, particularmente en los libros de trigonometría y matemáticas, los lados llevan las mismas letras del vértice opuesto, pero se simbolizan, se denotan
con una minúscula, letra minúscula. Entonces, el opuesto de A viene siendo este, que es el lado A minúscula. El opuesto de B es este, que es el lado B minúscula. Y el opuesto de este vértice C es este lado, que es el lado C minúscula. Para tener en cuenta. Los ángulos, por su parte, pues son medidas de abertura interna. Este es el ángulo, este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C. Podemos tener una denominación que se dice ángulo A o pueden colocar el ángulo A, igualmente con el ángulo B y C. Pero habitualmente, y lo hemos visto en la guía, lo vemos en la guía de actividades tarea 3, es muy son muy utilizados el alfabeto griego. Entonces nos encontramos con las letras griegas alfa, que la tenemos acá, beta, gamma, ¿sí? Tenemos incluso la famosa letra teta, ¿sí? Que es la que se simboliza, la que se utiliza para simbolizar triángulos. Cualquiera de esas simbologías es aplicable. Pero bueno, si en el bloque 3 trabajan con alfa y con teta, pues sigamos trabajando con alfa y con teta, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, un triángulo que están ahí ya ubicados sus lados, ABC. Por consiguiente, ahí están los otros elementos, los vértices y los ángulos internos. Normalmente, si esto se llama vértice A y lado A, se coloca alfa, porque es el equivalente a la letra A en el alfabeto griego. En B se utiliza beta y en C se utiliza gamma, ¿sí? Ahora, hay una propiedad súper fundamental que la van a utilizar ustedes en el ejercicio 3, en el ejercicio 4 y en el ejercicio 5 y es aplicable a cualquier tipo de triángulo. Ya vamos a ver la clasificación de los triángulos, pero ustedes recuerden que pues triángulos pueden haber con lados iguales, con tres lados iguales, con dos lados iguales y uno desigual, o los tres lados desiguales, o con la clasificación, dependiendo de los ángulos, también hay un tipo de triángulo. Entonces, sin importar el tipo de clasificación, todo triángulo, sin importar el tamaño, va a cumplir una propiedad fundamental y va a ser muy útil y va a ser muy tangible su uso en el ejercicio número 4, sobre todo. Y es aquella que dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que esto vale 120, que este vale 40, este debe valer obligatoriamente 20 grados, de tal manera que si yo sumo alfa más beta más gamma, obtengo 180 grados, ni más ni menos. Sí, de pronto por aproximación puede ser 179,99, se aproxima, pero no les puede dar ni 200, ni 140, ni 150. Entonces, apreciados estudiantes, tener muy en cuenta esta propiedad fundamental de los triángulos porque va a ser de utilidad al momento de solucionar el ejercicio 4 y 5, porque ustedes se van a encontrar con una frase muy particular que es aquella que dice solucione el siguiente triángulo. Y eso es sinónimo de decirles a ustedes hallen los lados faltantes y los ángulos faltantes. Recordemos que hay tres lados y tres ángulos. Entonces, cuando ustedes les dicen solucionen, en ocasiones dan dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado. Entonces, una de las herramientas que ustedes van a utilizar sí o sí es esta propiedad fundamental de los triángulos, que va a ser un método para poder ustedes cumplir con la labor de hallar los tres lados y hallar los tres ángulos. Eso es sinónimo de lo que encuentran en la guía de solucionar un triángulo, o sea rectángulo, o sea oblicuángulo, de cualquier forma. Quisiera saber si hay alguna duda hasta el momento. Estoy preconceptualizando. Esto es a modo de recorderis. Sí, de pronto hay estudiantes que esto lo recordarán, como hay otros que de pronto esto hacía mucho tiempo no lo veían. Pero esa es la idea de partir de la parte conceptual y ya ahorita seguir con la parte procedimental. Pueden abrir su micrófono si hay alguna duda, tranquilos. Bueno. Entonces, vamos a entrar ya en lo relacionado a la clasificación de los triángulos. En esta imagen, nosotros podemos visualizar dos tipos de clasificaciones. En la primera columna, estamos realizando una clasificación según sus lados y en la segunda, una clasificación según sus ángulos. Nosotros debemos estar en condiciones de reconocerlo
tanto la clasificación según sus lados como la clasificación según sus ángulos. Según sus lados, un triángulo es equilátero, la partícula prefijo X significa igual, cuando sus tres lados son exactamente iguales. Por ejemplo, esto mide 7 metros o 7 centímetros, esto mide 7 metros y esto también mide 7 metros. ¿Qué ocasiona en sus ángulos internos que los tres lados sean iguales? Pues que vamos a dividir 180 grados en tres partes iguales. Quiere decir que va a ser un triángulo cuyos ángulos internos, los tres, van a medir 60 grados. Pero lo que nos interesa es la medida. Entonces, cuando ustedes vean un triángulo cuya medida, los tres lados son iguales, ustedes lo clasifican como equilátero. Segundo tipo de triángulo según esta clasificación, triángulo isósceles. Iso significa igual, pero solamente va a ser igual dos de sus lados. Por ejemplo, este mide 10 centímetros, este mide 10 centímetros y este mide 8 centímetros. ¿Sí? Tener en cuenta eso, que dos de sus lados es igual y el otro es desigual. ¿Qué ocasionan los ángulos que dos lados sean iguales? Que este, si esto vale alfa y vale 70, qué sé yo, este también va a tener el mismo valor de alfa. O sea, los dos ángulos formados con el lado desigual, de los lados iguales con el lado desigual, van a ser iguales. Y el otro, pues la resta de 180. Escaleno. El escaleno es aquel cuyos tres lados son totalmente desiguales. Entonces yo me puedo encontrar con un triángulo que mide 2,5 centímetros, 3,8 centímetros y 4,7 centímetros. ¿Sí? Eso ya ocasiona incluso también que sus ángulos sean desiguales. Pero como estamos clasificándolo según su longitud de lados, es un triángulo escaleno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Yo sé que esto, pues a varios le recuerda, esto es temática de grado décimo, aunque estas clasificaciones incluso se veían por allá en la primaria en grado cuarto o quinto de primaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, clasificación de los triángulos según sus ángulos. Aquí ya entramos en territorio del bloque 3 y bloque 4. Bloque 3. Nos interesa saber los triángulos rectángulos. Habitualmente en los libros de trigonometría o de matemáticas, solo basta con pintar esto acá, un cuadrito, y ya nosotros sabemos que esto hace alusión que es un ángulo de 90 grados. Por tanto, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo formado de exactamente 90 grados. Y los otros dos, si yo llamo a este alfa y llamo a este beta, pues obligatoriamente alfa y beta deben dar 90, porque 90 más 90 ya conocidos, ahí estoy cumpliendo la regla fundamental de los 180 grados. Y ahorita más adelante vamos a ver en detalle todas las generalidades y características propias del triángulo rectángulo. Ahora, hay una gran familia, podemos decir que esto es lo que nos interesa para el bloque 3. Hay una gran familia que es la que van a ver ustedes en el bloque 4, ¿sí? Y es la familia de los triángulos oblicuángulos. A su vez se divide en dos subfamilias, la familia de los triángulos acutángulos y de los triángulos obtusángulos. Acutángulos, esta partícula acutángulo viene de la palabra agudo. Ángulo agudo es aquel ángulo que es menor de 90. Por ejemplo, 40, 45, 60, 70, 89 incluso, que es menor de 90 grados, es agudo. Es decir, que si yo encuentro un ángulo que acá tiene 40, que acá tiene, por ejemplo, 80, van 120, este debe medir 60. Y los tres ángulos tienen la característica en común que son menores a 90 grados. Por tanto, está clasificado como acutángulo y pertenece a la gran familia de los oblicuángulos. Por otra parte, la subfamilia de los obtusángulos son aquellos triángulos cuya abertura de uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y menor, obviamente, pues de 180. Incluso no puede valer 180 porque pues él abordaría toda la medida de los ángulos internos. Entonces, si yo tengo acá un ángulo de 120 grados, acá tengo 40 grados y acá tengo 20 grados, por el hecho de este ser mayor a 90 grados, es obtuso,
y por tanto se considera un triángulo obtusángulo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tener muy en cuenta las dos clasificaciones según sus lados y según sus ángulos. ¿Hay alguna pregunta? Pueden abrir los micrófonos, tranquilos. No, si hay alguien preguntando en el chat, por favor, hacer la pregunta porque no puedo visualizar al momento de estar compartiendo. ¿O estamos claros? ¿Puedo seguir, continuar? Bueno. Resulta que los métodos de solución de un triángulo rectángulo no son aplicables para los triángulos oblicuángulos y viceversa. Con los métodos que yo soluciono los oblicuángulos no puedo solucionar un triángulo rectángulo. Tener en cuenta, es decir, que yo no puedo utilizar los métodos del bloque 3 para el 4 ni el 4 para el 3. Entonces, dependiendo de lo que lo acabo de decir, acá está un esquema, les presento un esquema donde yo les recuerdo o les doy a conocer que los triángulos rectángulos tienen dos métodos que se complementan entre sí para darle solución completa a ellos. Y es la aplicación del famosísimo teorema de Pitágoras, que ya lo habrán visto ustedes también en su época de bachillerato, y las razones o también conocidas como relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras les va a servir a ustedes para hallar los lados, solamente para los lados. Y las razones trigonométricas le va a servir para hallar los ángulos, llámese alfa, llámese teta o cualquier otra letra griega. ¿Ya? Esos dos se van a complementar entre sí. Entonces, que si me falta un lado, bueno, aplico teorema de Pitágoras, pero tengo que conocer los otros dos. Que si me falta uno o dos ángulos, aplico las razones trigonométricas a partir de los lados conocidos. Eso en cuanto a triángulos rectángulos. En cuanto a triángulos obtusángulos o acutángulos que forman la familia de los oblicuángulos, bloque 4, ustedes van a tener como herramienta fundamental dos leyes, la ley del seno y la ley del coseno, también conocidos como teorema. Esos se encontraron por allá en el grado en el siglo X, que se fundamentaron la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, es decir, para yo hallar tanto lados como ángulos, porque eso sirve para ambos elementos, lados y ángulos, puedo aplicar la ley del seno. Y la ley del coseno también se puede para los lados y para los ángulos. ¿Se pueden combinar entre sí? Sí, se pueden combinar entre sí. ¿Que yo voy a hallar un lado por aplicando la ley del seno? Sí, bien puedan aplicar la ley del seno. Pero yo veo que hay más facilidad aplicando la ley del coseno. También. En algunos casos sí va a ser muy restringido, solamente se puede por el seno, solamente se puede por el coseno, ángulo se puede por cualquiera de los dos. Lo que quiero pues dejar muy en claro es que ustedes no pueden aplicar para solucionar un oblicuo ni Pitágoras ni razones trigonométricas, ni para solucionar un triángulo rectángulo aplicar para un oblicuo aplicar Pitágoras o razones trigonométricas. O sea, esto no se pueden combinar unos con otros, ¿ya? Lo rectángulo es lo que hace en relación al bloque 3, entonces teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, y en el oblicuángulo bloque 4 solamente ley del seno y coseno. Lo digo porque pues hay casos donde los estudiantes le envían a uno las soluciones y tratan de resolver un oblicuángulo aplicando teorema de Pitágoras y eso no es aplicable, ni mucho menos las razones trigonométricas. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Por favor me indican. Pueden indicar si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, dependiendo con esta situación, vamos a mirar ya las generalidades de un triángulo rectángulo y nos encontramos con el nombre de sus lados inicialmente. Ya sabemos que se está formando 90 grados entre dos de sus lados. Esos lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, es los llamados cateto. Cateto 1, cateto 2, o pueden llamar este cateto 1 y cateto 2, como ustedes gusten. Lo que tienen que tener muy en cuenta es que el lado que está opuesto a ellos es la hipotenusa y se denota con la letra H. En algunos libros utilizan la nomenclatura, bueno, acá está el ángulo recto, esto lo llaman A, esto lo llaman B y la hipotenusa la llaman C. Sin importar cómo esté colocado el triángulo, porque incluso puede estar de cabeza aquí y puede estar aquí A, B y C, es un triángulo rectángulo. Siempre la hipotenusa va a ser mayor que cada uno de los catetos, siempre.
y el triángulo rectángulo más famoso de la historia de la trigonometría es el triángulo 3, 4, 5. Ustedes notarán que el 4 es menor que 5, que el 3 es menor que 5, pero si yo sumo 3 más 4, es decir, la medida de los catetos siempre va a ser mayor que la medida de la hipotenusa. Es decir, 3 más 4 es 7 y 7, por supuesto, 7 es mayor que 5, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esa característica. ¿Alguna pregunta acerca de las características propias del triángulo rectángulo? ¿Cómo identificarlo? Es fundamental que ustedes lo distingan porque está en el ejercicio 3 y en el ejercicio 5. Es decir, ustedes van a estar en condiciones de solucionar el ejercicio 3 y 5 a partir de esta explicación. ¿Preguntas? En esto encontramos ya el primer método de solución de triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, en todo, el área del cuadrado formado por la hipotenusa debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados por los catetos C1 y C2. ¿En qué consiste eso? Vamos a hacer una pequeña simulación acá, paso por paso. Yo tengo este triángulo rectángulo, yo sé que los dos lados que están formando el ángulo recto es cateto 1, cateto 2, suponiendo que acá tenga una medida de 5. Yo formo un cuadradito acá, que vendría siendo otro 5 y acá otro 5. Eso sería elevar al cuadrado ese cateto y sucedería lo que voy a mostrar, eso que estoy mostrando ahí, ¿sí? Yo formaría un área cuadrada. Vamos a suponer que si el lado vale 5, el área del cuadrado es 5 por 5, lado por lado, esto me dio 25 centímetros cuadrados. Eso mismo lo voy a realizar con el cateto 2, que la medida de ese cateto, suponiendo que acá vale 10, entonces yo formo otro cuadrado, formo un cuadrado que tenga 10 por 10, obviamente, y hallo su área. 10 por 10 es 100 centímetros cuadrados. Pues el teorema de Pitágoras dice que si yo sumo estas dos áreas, es equivalente a si yo formara un cuadrado en la hipotenusa, así como lo estoy trazando y como lo están visualizando ustedes. Y tendría por área la suma de esos catetos al cuadrado, es decir, que 25 más 100, toda la superficie o área interna de ese mega cuadrado de la hipotenusa tiene un valor de 125 centímetros cuadrados. Y esto lo reflejó el señor Pitágoras en la siguiente fórmula que ustedes están visualizando ahí, que dice hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pero resulta que hay estudiantes que al final de hacer un ejercicio este se les olvida el pequeño detalle que este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Por tanto, la hipotenusa es igual a la raíz del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado y quedaría así, ¿sí? ¿Alguna pregunta acerca de esta fórmula, de este teorema de Pitágoras? No sé si lo habían visto, lo habían conceptualizado de esta manera. ¿Estamos todos claros? Bueno, entonces, continuando, podemos observar lo siguiente. Vamos a aplicarlo a la vida diaria, ¿sí? Muchos de pronto hemos ido a comprar un televisor, un computador, un monitor para el ordenador y no conocíamos que las pulgadas, por ejemplo, de un televisor de 50 pulgadas, 80 pulgadas, 40 pulgadas, se miden en la diagonal de la pantalla. Uno muchas veces, me incluyo entre esas personas, asume que si dicen 40 pulgadas, es de largo o de alto, ¿no? Las pulgadas de un monitor, sea de un televisor o un computador, se miden en la diagonal. Entonces, si usted va a comprar un televisor de 50 pulgadas, las 50 pulgadas están aquí donde la estoy dibujando, en la diagonal del vértice al vértice opuesto. Obviamente, para yo conocer esa diagonal, yo debo conocer la base y la altura. ¿Por qué? Porque acá se está formando un ángulo recto, el cual lo estoy extrayendo acá. Y resulta que las pulgadas de este televisor, vamos a hallar cuántas son las pulgadas y la longitud, la parte de abajo, la base, es de 16,5 y la altura es de 9,40.
Entonces vamos a llegar a un almacén y llevamos esas medidas, pero vamos a ver cómo clasifica, con cuántas pulgadas. Yo digo que con 50, vamos a ver. Entonces, el primer paso, pues ya tenemos el gráfico, la representación gráfica, extraemos el triángulo rectángulo, le colocamos las medidas, teniendo cuidado que las medidas estén en las mismas unidades, pulgadas y pulgadas. Si están una en centímetros y otra pulgada, pues se pasan a centímetros o a pulgadas. Si están una en centímetros y metros, pues podemos pasar a metros, que es la unidad fundamental. Segundo paso, identificamos que lo que vamos a aplicar en este momento es el teorema de Pitágoras, la fórmula en la que acabamos de ver hace un momento. Por consiguiente, reemplazamos los datos conocidos, los reemplazamos, los sustituimos y tenemos eso que estamos visualizando. Y paso final es sacar la raíz cuadrada. Recuerden, apreciados estudiantes, que yo no puedo quedar cuadrado, tiene que quedar como raíz cuadrada. Y de esa manera llegamos a una respuesta de 18,98 por aproximación 19 pulgadas. Es decir, que yo estaba totalmente equivocado y ese televisor que voy a comprar con esas dimensiones de base y alto equivale a un televisor de 19 pulgadas, pequeñito. ¿Listo? Y acá vemos una aplicación de teorema de Pitágoras donde no me estaban pidiendo los ángulos, sino estaba hallando era los lados. Los lados. Y uno de los lados, el lado desconocido, que era la hipotenusa. Pero obviamente tenían que darme los dos catetos. Puede suceder un caso, como el que vamos a hallar aquí, ya que se avecina la época navideña, donde se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte superior, en la cúspide de ese arbolito de Navidad. Para este trabajo vamos a utilizar una escalera de 3,5 metros. Aquí está dibujada la escalera, aquí está la escalera, es esa que está ahí, 3,5 metros de largo. Si la distancia entre la pared, parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, como tenemos acá, o sea, tenemos el valor de la escalera y la distancia a la que está separada, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces vamos a decir que esto se llama C1, cateto 1. Vamos a decir que la H es la longitud de la escalera, que es la hipotenusa, que vale 3,5 metros, asumiendo de que el ángulo recto está aquí. Sí, ahí lo estoy dibujando. No, pero yo lo estoy dibujando. Es decir, que lo que me están pidiendo acá es el cateto 2. Lo acabo de decir hace unos minutos. Para yo hallar un cateto, debo conocer la hipotenusa y el otro cateto. Para hallar la hipotenusa, debo conocer los dos catetos, como en el ejercicio del televisor. Entonces, la fórmula, pues la fórmula básica sería la misma: hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. De aquí se va a despejar y yo voy a hallar el cateto 2 y quedaría ya despejado como la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. ¿De dónde salió esto? Del teorema de Pitágoras. Y lo que yo acabo de hacer es un despeje, porque lo que me piden no es la hipotenusa, sino el cateto número 2. Paso siguiente, sustituir, reemplazar. Entonces tenemos la hipotenusa, que es el valor de la escalera de 3,5 metros al cuadrado, menos 1,8, esto es 1,8 metros al cuadrado. Si yo utilizo la calculadora científica y coloco 3,5 al cuadrado menos 1,8 al cuadrado, obtengo que acá voy a sacar la raíz de 9,01 metros al cuadrado, cuya raíz es, por aproximación, 3,001. Podemos dejarlo en 3 metros. Es decir, que la persona que coloque la estrella aquí en la parte de arriba de ese arbolito está a una altura del suelo de 3 metros. Esto que acabo de hacer lo van a tener que realizar algunos estudiantes que hayan seleccionado las letras del bloque 3, donde le piden hallar un cateto. La misma fórmula, que si tienen que hallar el cateto 2, entonces que hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. ¿De dónde surgen esta fórmula? De Pitágoras. Las fórmulas despejaditas quedarían, se las voy a dar. Hipotenusa sería cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que fue la que utilizamos en el televisor. El cateto 1 sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Y el cateto 2 sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Con esas tres fórmulas es suficiente para dar respuesta a el bloque 3, a la parte analítica de los ejercicios del bloque 3, triángulos rectángulos, porque le van a pedir hallar los lados. En cuanto a los lados, los ángulos ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto?
Entramos ya en términos de las razones o relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son cocientes, o sea, divisiones entre lados conocidos, pero su utilidad se centra en que van a ser solamente aplicables para hallar ángulos diferentes al ángulo recto, es decir, diferente al ángulo de 90 grados. Yo no puedo sacar seno, coseno o tangente a este ángulo. Yo puedo aplicar esas razones trigonométricas al ángulo alfa y al ángulo beta, dependiendo de donde ponga mi punto de observación. Y bueno, aquí tengo el listado que son 6. Seno, coseno, tangente, cosecante, que es la inversa del seno, secante, que es la inversa del coseno, y cotangente, que es la inversa de la tangente. Pero solo basta con trabajar las primeras 3, seno, coseno y tangente, para dar solución o para hallar cualquiera de los ángulos internos diferente al ángulo recto de cualquier ángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Cómo se aplican? Bueno, es una especie como de aprendizaje o de que ustedes se habitúen a la palabra que la relaciona. Si yo voy a sacar la función seno de este ángulo alfa y nuestra vista está desde aquí, el seno de ángulo alfa es cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Es decir, que el seno de alfa en este caso sería cateto opuesto del que está al otro lado, el opuesto es CX, y lo divido en la hipotenusa, que es la letra H. Y aquí he fundamentado la razón o relación seno. Que la relación coseno, entonces coseno de alfa es cateto adyacente de donde estén mirando, de donde esté el ángulo, sobre la hipotenusa. Hipotenusa, es decir, que el coseno, el adyacente de alfa es el que está al ladito, que es y la hipotenusa es H. Pero hay una razón trigonométrica muy poderosa que es la tangente de alfa. La tangente de alfa es el opuesto, que es acá CX, sobre el cateto adyacente, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nótese que en esta razón trigonométrica no necesitamos la hipotenusa, como la tenemos ahí, donde la hipotenusa está dividiendo, sino solamente necesitamos los dos catetos, el opuesto y el adyacente. Esto es muy útil porque por medio de estas razones o divisiones o cocientes trigonométricas, nosotros vamos a hallar el ángulo alfa y beta que nos piden en el ejercicio 3 y daría complemento a la solución. Porque la solución nos dice hallar pues, los lados y los ángulos que falten. ¿Sí? Entonces, obviamente tienen que dar unos datos, ¿sí? Puede ser un lado y un ángulo. Y junto a la propiedad fundamental de la suma de los de los ángulos internos que a 180 grados, pues daríamos solución al triángulo rectángulo. ¿Sí? Tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos visualizando, nos dicen que el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Eso es lo que se llama en trigonometría un ángulo de elevación. Cuando nosotros alzamos la cabeza para mirar las personas que están en la azotea de un edificio, estamos haciendo un ángulo de elevación. Caso contrario, cuando las personas que están en una azotea miran hacia abajo, que estamos en la calle, ellos lo que van a dibujar es un ángulo de depresión. Esto que estamos viendo es un ángulo de elevación. Entonces vamos a imaginar que pues nuestra vista está aquí, que se formó un ángulo de 40 grados y que la altura de este árbol es de 15 metros, ¿sí? Desde aquí, desde la base hasta acá, la parte de acá. Entonces, acá lo que nos están pidiendo es hallar la longitud de la sombra del árbol, teniendo en cuenta pues que el árbol está, digámoslo así, delante del sol y se va a proyectar una sombra en el suelo. Esto lo vamos a definir como es una incógnita con la muy usada incógnita X. Por tanto, nosotros primero tenemos que mirar qué nos están dando a partir del punto de observación, que son los 40 grados. Estamos relacionando, digámoslo así, estamos relacionando el cateto opuesto y el adyacente. El cateto opuesto y el adyacente. Para nada estamos metiendo hipotenusa. No tenemos hipotenusa, ni la están pidiendo ni siquiera. Por tanto, la razón trigonométrica o relación trigonométrica que me va a servir o va a ser punto de apoyo para
dar solución a este ejercicio que relaciona cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Recuerden que yo lo dije hace un minuto en la lámina anterior, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, aquí ustedes acaban de visualizar que yo formo una pequeña ecuación. Tangente de 40 igual a cateto opuesto de 40 grados sobre el cateto adyacente de 40 grados, que reemplazándolo con los valores y la incógnita que tengo queda resumido así como lo están viendo. Tangente de 40 igual a 15 metros dividido o sobre x. Como lo que tenemos que hacer es hallar el valor de x, esta x sale y esta tangente de 40 ocupa el lugar de él, o sea, en el denominador. Por tanto, va a quedar de esta manera como la tenemos aquí. 15 metros dividido en tangente de 40. A muchos estudiantes de mi grupo yo les recomiendo que, ojo con la calculadora, deben trabajarla en modo DEC. En la parte superior de la calculadora están unas pequeñas letras D, R, G. R es para trabajar en radianes y DEC es lo que normalmente utilizamos para trabajar en grados, minutos y segundos. Que si ustedes no la tienen configurada en eso, deben hacer uso de la tecla MODE y van buscando hasta que puedan marcar la opción modo DEC. Eso depende de la tipo de calculadora que tenga, de la referencia de calculadora que tenga. Entonces, si yo tengo la calculadora ya en modo DEC y divido 15 entre la tangente de 40, voy a hallar el valor de x, que para esta situación es de 17,8 y las unidades de medida son metros. Es decir, que la sombra formada, aquí tenemos el valor 17,8, la sombra que formó ese árbol sobre el suelo al proyectar 40 grados, la inclinación, el ángulo de observación, que es el de elevación, es de 17,8 desde aquí hasta esta parte que es acá de 17,8. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto o estamos claros? ¿Me indican, por favor? Bueno, entonces vamos a mirar acá un momentico. Tengo al momento 17 estudiantes conectados, ¿sí? No hay ninguna duda acerca de esto. Ya realizaron el ejercicio número 3, el ejercicio número 5. ¿Les gustaría ver la comprobación en GeoGebra? Participen de a uno solamente, tranquilos. Sí, profe, quisiera ver la comprobación en GeoGebra. Listo, vamos a hacer la comprobación en GeoGebra. Entonces, un momento. Recordemos que acá son 40 grados, que el dato que me dan es la altura, el dato que me dan es el dato que me dan es la altura, pero que yo sé una propiedad de los ángulos internos, que si esto vale 90, esto vale 40, entonces ¿cuánto vale el ángulo de acá? Alguien que me diga, porque eso lo vamos a utilizar en GeoGebra. Si yo sé que esto vale 90 y esto vale 40, ¿cuánto vale este ángulo? Que vamos a llamarlo alfa, que es el ángulo que falta ahí. Recuerden que debe sumado, debe dar 180. 50 grados, profesor. 50 grados, muy bien, porque ya tenemos 90 aquí y vamos a repartir 90. Ya tenemos 40, entonces ese vale 50 grados. ¿Por qué lo voy a conocer antes de irme a GeoGebra? Porque lo importante de las verificaciones, y eso lo ha determinado la red de tutores, no es ir de la respuesta a los datos, no, ir de los datos y verificar su respuesta. Sobre todo en esta unidad, en la fase número 3 y la fase número 4, que es geometría analítica, es importante que ustedes apliquen, instrumentalicen e instrumentalicen otras herramientas de GeoGebra. Ustedes son libres de utilizar el tipo de verificación, pues, siempre y cuando no se salgan de GeoGebra, pueden incluso hacerla con menos pasos del que la realiza su tutor. Entonces, yo lo que voy a hacer es ubicar primeramente un punto A mayúscula que tenga de coordenadas 0,0 y lo podemos visualizar de ahí. Ahora, yo sé que el árbol tiene de alto, ese árbol tiene de alto 15 metros, 15 metros. Entonces, yo voy a ubicar un punto B mayúscula que tenga de coordenadas 0 en X, 15 en Y. 0 en X, 15 en Y. Me pueden informar, mira, acá la estoy visualizando porque no es tan visible, entonces yo alejo con el mouse, con el scroll roll, con la ruedita del mouse. ¿Lo pueden visualizar? Ahí ya tengo como denotada la altura del árbol.
Ahora, recuerde que yo tengo que hallar la distancia que hay acá en la horizontal de la sombra. Y yo les preguntaba que cuánto valía el ángulo y ustedes me dijeron que 50 grados. Sí, da cumplimiento a la propiedad fundamental. Entonces voy a hacer uso de este comando que se llama ángulo dada su amplitud. Lo escojo, lo selecciono, pincho en A, toco en A, toco en B, que es donde se van a formar los 50 grados, y se va a desplegar un cajetín, una cajita. Ahí solamente voy a cambiar el número, el símbolo grado lo van a dejar quietecito y voy a colocar 50 grados. Lo voy a dejar como por defecto viene, en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ustedes le dan OK y notarán que se formó 50 grados y un punto directriz. Ese punto directriz no está de adorno y lo van a utilizar en muchas situaciones, incluso también en el bloque 4. Ese ángulo, ese punto directriz lo que me va a servir es para yo trazar una semirrecta que vaya, ya escogí semirrecta, lo vieron acá, semirrecta, desde el punto A pueden aumentar, ¿sí? Y van a soltar que pase no por arriba ni por abajo, sino exactamente por el puntico y van a soltar aquí sobre el eje X, o sea, en la misma línea, utilizando la misma línea, subiendo, bajando, pero van a ser lo más exacto posible y para la exactitud ser alcanzada en GeoGebra es muy útil aumentar, aumentar y ustedes sueltan ahí, en el punto X. Ahí doy clic y ya he notado que tengo los vértices. ¿Cómo lo voy a dibujar? Utilizando, y a los que no conocen, les voy a presentar el comando polígono, que está aquí. Me sirve para dibujar de triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, todo lo que quieran en cuanto a polígonos. Polígono, voy a pinchar en cualquier sentido A, B, y el punto que se marcó acá C, pero teniendo en cuenta que vuelva al punto donde ustedes iniciaron, que en este caso es el punto A. Listo. Ahí ya automáticamente al lado izquierdo se marcaron los longitudes de esos segmentos, ¿sí? Incluso yo puedo quitar esta semirrecta, la puedo desdibujar de aquí o la puedo dibujar de aquí, mire, la dibujo, la coloco, la desdibujo para que me quede solamente el triangulito. Ahora, esto lo puedo mover para que salga de acá, aquí, aquí, y le doy clic derecho para que aparezca propiedades, nombre y valor. Que si ustedes quieren que se llame diferente, bueno, la pueden llamar diferente. Si C1, C2, hipotenusa, como ustedes gusten, nombre y valor. Y acá podemos visualizar ya que la altura de ese árbol era de 15, pero acá me dio, un momento, por defecto, aquí, aproximó. A nosotros analíticamente nos dio que la sombra de ese árbol era de 17,8. Aquí la aproximó a 18. Ahora, ¿cómo vamos a ver apreciados los estudiantes los ángulos? Los ángulos se pueden medir con esta opción del menú ángulo. Entonces, pinchamos siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya tenemos dibujado el de 50 grados. Vamos a dibujar después el BCA. ¿Sí? Ahí está 39,81. Incluso ya 40. Vamos a mirar acá cómo podemos hacer. Y vamos a tener acá el otro ángulo es C, A y B. Nótese que, bueno, vamos a utilizarlo otra vez porque acá se desmarcó. C, A y B. ¿Sí? Ahí se formó 90 grados. Y acá 50 grados. Acá por aproximación 39,81. En ocasiones, les voy a dar un tip acá, coloco mover y este puntico se puede mover, incluso se puede, mira, pueden dejar acá 40, 40, 77, aumentan. 40,77, 40, 41, 40, van bajando y va dando más aproximación, va dando más aproximación. Ahí pueden visualizar. Ahí, podemos dejarlo ahí que podía darle acá. ¿Listo? Y van dando, incluso mira, acá 17,73, a nosotros nos dio 17,8. ¿Ya? ¿Eso en qué se basa? Esta podemos desmarcarlo. Se basa en la exactitud cuando ustedes colocan la línea. Objeto visible, podemos quitar esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Recordándoles que ustedes toman un capture, como les voy a tomar el capture, donde aparezca las dos partes. La parte algebraica, que es lo que está a la izquierda, y la parte gráfica.
Preguntas, ¿todo claro? ¿Pueden encontrar otro método? Sí, pueden encontrar otro método. Los tutores han compartido un material que nos dio el director de curso donde explican cómo verificar el ejercicio 3, 4 y 5. Y hay métodos variados, pueden utilizar otros métodos. ¿Sí? Eso es lo que interesa, que ustedes, los estudiantes, le vayan perdiendo el miedo a GeoGebra, ya que ustedes lo van a encontrar como herramienta también en el cálculo diferencial y cálculo integral para los estudiantes que lo tengan en su malla curricular. Bueno. Entonces, no siendo más por el momento, yo les voy a compartir una encuesta de satisfacción, la cual se aplica solamente en esta sesión número 2. Y por favor me van a informar si la pueden abrir. Un momento, la voy a compartir para que ustedes le den diligenciamiento. Yo los voy guiando para que ustedes la vayan llenando de la mejor manera. Un momento. Bueno, aquí la estoy compartiendo. Bueno, por favor me informan si la pueden abrir. Yo la estoy abriendo acá. Le damos empezar ahora. Van a colocar el nombre y apellido completo. ¿Listo? Me indican, por favor, si la están diligenciando ya. Sí, señor. Correo electrónico es Ya la estamos. aquel que lleva por parte final @unadvirtual.edu.co. ¿Sí? Entonces el que termina en unadvirtual.edu.co para su caso. Listo. Tercer punto, nombre de las CIPAs en que participó. Esto es una CIPA de primera matrícula, sesión 2 barra al piso, réplica. Ojo, coloquen réplica, sesión 2, réplica. Y van a colocar, no, solamente ahí esta parte, CIPA de primera matrícula, sesión 2, réplica. Ahí. El nombre del docente, les recuerdo, mi nombre es Fabio García. Fabio García. Centro y zona. Entonces, si el estudiante está en Cúcuta, va a colocar Cúcuta Z Cori. Aquí. Si está en Pamplona, busca Pamplona Z Cori. Si está en Málaga, Málaga Z Cori. Si está en Ocaña, igualmente Ocaña Z Cori, Bucaramanga Z Cori o Barranca Bermeja o Vélez Z Cori. ¿Listo? Me indican si vamos a la par, si vamos bien o los espero. Punto número 6, periodo académico. Les recuerdo que estamos en el periodo 1604, que termina el 21 de diciembre. Vamos ahora, alcance de las CIPAs. El alcance de las CIPAs, esta es una CIPA de tipo zonal. 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 Tipo de CIPA, vamos a escoger la primera opción, PM, que significa primera matrícula, y CC significa curso de complejidad. ¿Sí? Primera matrícula de alta complejidad, digamos. Curso al que aplicamos esta CIPA es el curso de álgebra, trigonometría
y geometría analítica. Recordemos que las siglas son ATGA. Álgebra, trigonometría y geometría analítica, ATGA. Es este el curso. La unidad académica a la que ustedes pertenecen, pues buscamos. Si son un estudiante de una ingeniería, telecomunicaciones, electrónica, sistemas, industrial, ustedes pertenecen a la SBTI, Escuela de Ciencias Básica, Tecnología e Ingeniería. Si por otra parte ustedes son estudiantes de agronomía o agroforestal, esos programas pertenecen a ECAPMA, es la Escuela del Medio Ambiente, ECAPMA. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, me dicen qué programa están estudiando y yo les digo si es la SBTI o la ECAPMA. Y aquí sí van a colocar el programa académico. Entonces, si ustedes son de la SBTI y estudian ingeniería industrial, entonces usted coloca acá ingeniería industrial o en telecomunicaciones, dependiendo. Y como paso final, ustedes ya van a contestar esto. Una breve encuesta de doble entrada. Entonces, si ustedes se encuentran satisfechos con la atención dinámica y los recursos que hemos utilizado en esta CIPA, en la CIPA 1, CIPA 2, falta todavía la 3, que si la experiencia para ustedes, la experiencia de aprendizaje se cumplió con las expectativas, si aprendieron cosas innovadoras o no les pareció relevante, entonces ustedes colocan totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿sí? En el punto 13, ¿qué aspectos consideran ustedes puede mejorar de estas CIPAs? ¿Sí? Anteriormente estas CIPAs se llamaban B-Learning y en algunos centros las dábamos de tipo presencial, ¿no? Pero pues también conocemos la situación de muchos estudiantes que se les dificulta ir a los centros. Entonces por eso utilizamos la parte virtual. Aspecto que más les gustaron de la participación en estas CIPAs, por favor diligenciar esto, ¿sí? De manera abierta. Y si usted recomendaría a otros compañeros que ingresaran y participaran en estas CIPAs de primera matrícula. Bueno, aparte de que dan puntaje adicional, ¿no? El cual se suma al 75%. Cuando ustedes ya hayan terminado, por favor, ustedes le dan enviar y listo. Le dan enviar, toman un capture y me lo dejan acá en el chat, en este chat de esta CIPA de primera matrícula. Les pregunto, ¿todos marcaron asistencia al iniciar la CIPA de primera matrícula? Ingresaron, miraron, creo que todavía está activa y si no lo ha marcado, confirmen la asistencia. Ingresando a plataforma, a campus virtual, donde están mis cursos, buscan el curso de álgebra trigonometría y debajito dice CIPA, la CIPA que está programada para hoy, al lado hay un botoncito de color verde donde dice confirmar asistencia. ¿Me confirman todos si ya hicieron eso? En el paso 9, ¿qué se coloca en el paso 9 y en el paso 3? Ya les digo que se coloca en el paso 9 y en el paso 3. Un momento. Paso 9. En el paso 9, el nombre del curso, Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, ATGA. Ahí se coloca en el paso 9. Y en el paso 3 se coloca CIPA de primera matrícula, sesión 2, barra al piso, réplica. Fundamental que coloquen que es la réplica, porque la principal fue hace 2 días, 14 de octubre. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. ¿La ingeniería ambiental pertenece a Canva o a la ingeniería? Es que tengo la duda ahí en Ingeniería esas dos. ambiental, ese es ECAMMA, que yo sepa. Ingeniería ambiental es ECAMMA. Vale, listo, Sí, gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta? Les recomiendo pues ir trabajando paso a paso en estos ejercicios. La idea no es correr, sino que ustedes vayan pues socializando, mirando, adquiriendo habilidades que le van a ser pues bastante de provecho para los próximos cursos y que se vayan habituando al manejo de GeoGebra. Sí, José Ángel. Qué pena es que en la parte de confirmar asistencia a mí no me sale. ¿No le apareció? Refresque la pantalla, por favor, arriba, en el flechita, refresque la pantalla. ¿Usted se había escrito correctamente, José Ángel? Sí, ahí me sale el link y todo, pero no.
¿Me puede mandar un capture acá, por favor? Sí, dame un momento y listo. Ya lo mando. Usted participó también en la del martes. Si participó en la del martes, ya había confirmado asistencia. No, en el martes creo que no. Estas Ya son le CIPAS de confirmo. primera matrícula. No la confundamos con las CIPAS Ah, de ya, curso, pues listo, que listo, listo, sí. Al ¿le refrescar ya ahora aparece? sí me confirmar. Sí, claro, los estudiantes que no les aparece, refresquen pantalla arriba. Dale, muchísimas gracias. Por si no saben qué refrescar es acá, este circulito. Esto es refrescar en pantalla. Volver a cargar. Por ejemplo, acá me dice volver a cargar. ¿Sí? Y vuelve y carga y actualiza totalmente. ¿Ya? Y si hay datos de perder, se pierden. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan adicional? Si no, pues damos por terminado este encuentro CIPAS, sesión 2, réplica. ¿Ya? Dejen ahí en el chat. Y la grabación va a estar en mi canal. El canal, ya un momentico se lo voy a compartir para que lo tengan. Yo hago parte de esta red de cursos. Estoy en este curso desde hace aproximadamente siete periodos académicos. Lo van a buscar, por favor, como Fabio García UNAT. Vamos a abrirlo acá a ver si me aparece. Sí, lo van a buscar como Fabio García UNAT. Fabio García UNAT. Ahí hay aproximadamente 134 videos, de los cuales más de 100 son de este curso. Incluso de las tareas de la tarea que falta o las tareas anteriores se pueden apoyar y periodo por periodo han sido clasificados. En la pregunta número 7 me pregunta Brian, pregunta número 7, el alcance de la CIPA es zonal. Y el tipo de CIPA, la 8 es PM/barra inclinada CC, primera matrícula, curso complejo. El 9, el nombre del curso, álgebra, trigonometría y geometría analítica, y la unidad, pues usted busca si es la SBTI o ECAMBA. Listo, al final le dan enviar, y pues no siendo más por el día de hoy, agradezco la participación de ustedes. Y muy atentos al próximo encuentro CIPAS de primera matrícula y pues trabajar disciplinadamente para sacar adelante esta fase que cierra el 28. Tener en cuenta eso, no olviden el video del ejercicio 5, ¿no? Y utilicen por favor el formato de presentación. Verifiquen que el video que ustedes envían a sus tutores previamente abre, no le coloquen permisos o algo porque eso dificulta la visualización. ¿Alguna Profe, pregunta, Duan? sí, señor profe, buenas noches. En cuanto a lo Sí. del video, me sé que no, es que tuve un montón, mano, de inconvenientes en la primera actividad con el video. ¿Qué me Sí. recomienda ahí si hacerlo Eh, en eh, Canva? el director de curso incluso envió un instructivo. Si gusta ahorita que termine, yo le mando un instructivo donde se pueden realizar en stream. Aquí utilizando Teams con una herramienta que se llama Stream. Y lo utiliza usted o Canva o uno que pueda compartir pantalla. Pero acá en Teams es súper fácil. ¿Listo? Ya le voy a compartir ahorita al final. El que necesite el instructivo me dice y yo se lo Vale, envío. vale, profe, Yo se los gracias. envié a los estudiantes de mi grupo, se los envié. Y la mayoría lo han utilizado y no hay ningún contratiempo. ¿Listo? Listo, Dubán, con gusto. Bueno, gracias a ustedes por su atención y feliz noche para todos. Feliz noche, hasta luego.